Nuestro tema de hoy es acerca de la disciplina que debemos tener como hijos de Dios, como cristianos. Mire, la disciplina es una característica valorada y deseable que ha servido como una herramienta para los hombres exitosos de la historia. Algunos de ellos han dejado algunas frases acerca de la disciplina y quiero compartir con usted algunas de estas. Por ejemplo, uno de ellos dijo: donde hay buena disciplina, hay orden y rara vez falta la buena fortuna. Esto lo dijo el diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna, Nicolás Maquiavelo. Otro dijo: la disciplina es construida por desarrollar constantemente pequeños actos de coraje. Frase del conferenciante y experto en liderazgo canadiense Robin Sharma. Y esto es una verdad. Realmente, mis hermanos, la disciplina se construye de pequeños actos que se van volviendo hábitos en nuestra vida. Vamos a ver eso más adelante. Otra frase más dice: el éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Esto lo dijo el empresario, conferencista y filósofo de los negocios, Jim Rohn. Otro más, una última, dijo: los ganadores abrazan el trabajo duro. A ellos les encanta la disciplina, ya que es lo que les permite ganar. Los perdedores, por otro lado, lo ven como un castigo, y esa es la diferencia. Esto lo dijo el miembro del Salón de la Fama del fútbol americano colegial, entrenador también de los Jets de Nueva York y afamado comentarista deportivo, Lou Holtz. Y eso es verdad. Realmente, cuando comenzamos a disfrutar de los frutos de la disciplina, mis hermanos, dejamos de ver este asunto como un castigo, como algo desagradable, y más bien se vuelve algo que es disfrutable en la vida. Pero déjeme darle una definición de diccionario, que por cierto es muy buena y concisa, de lo que es la disciplina. Mire, la disciplina se dice que se define como la capacidad de actuar con orden, constancia y autocontrol para cumplir con objetivos específicos, ajustándose a normas, principios o reglas que guían el comportamiento. Es una cualidad que implica esfuerzo y compromiso, ya sea para el desarrollo personal, profesional o para mantener la armonía en un contexto social o grupal. Y luego añade todavía esta definición. Esta definición equilibra la idea de disciplina como autocontrol interno y como cumplimiento de normas externas, destacando su papel esencial en el crecimiento y la organización. Pero mis hermanos, como siempre, parte de las definiciones también no solamente es decir qué es la disciplina, a veces también nos aclara mucho decir qué no es, en este caso, la disciplina. A ver, escuche qué no es la disciplina. Mire, ser indisciplinado significa actuar sin respeto por normas, reglas o compromisos establecidos, ya sea por falta de autocontrol, organización o interés. La indisciplina suele reflejarse en conductas que generan desorden, incumplimiento de responsabilidades o conflictos con los estándares sociales o personales. La indisciplina suele traer consecuencias negativas, como bajo rendimiento, pérdida de oportunidades o tensiones en las relaciones, lo que resalta la importancia de trabajar en autocontrol y la responsabilidad.
Mis hermanos, esos son términos o definiciones que encontramos en algunas partes, en algunos diccionarios, en algunos artículos que hablan acerca de esto. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios también tiene que decir algo y nos lo dice en su propio lenguaje. Por ejemplo, un texto muy interesante, lo encontramos allá en Proverbios, de hecho hay varios, pero yo solamente escogí este. Proverbios 25-28 dice lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Se lo voy a repetir. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. William MacDonald, el famoso comentarista bíblico, dice acerca de este pasaje: la persona que nunca aprende disciplina en la vida es como una ciudad indefensa, expuesta a todo tipo de ataque y a toda tentación. Porque al final de cuentas, Salomón está hablando de una persona aquí que no sigue normas, que no tiene rienda que le dirige en su vida. Y Salomón dice que es como una ciudad que no tiene muro, que está expuesta a todo tipo de ataque. Ahora, tal vez hasta aquí, mis hermanos, ustedes ya estén notando que tanto la disciplina como la indisciplina provienen de una actitud y una disposición interior. Más que con asuntos externos, tiene que ver con una actitud o disposición interior. Por eso es que en este pasaje de Proverbios que acabamos de citar, Salomón habla de un espíritu que no tiene rienda. Así dice literalmente: el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, dice Proverbios. La palabra hebrea ruaj, que aquí se traduce como espíritu, también significa otras cosas. Por ejemplo, el famoso diccionario de palabras hebreas y griegas de Thayer dice que la palabra ruaj significa viento, aliento, mente y espíritu. La definición que nos da Vine, por su lado, en su diccionario exhaustivo de palabras hebreas, dice que la palabra ruach significa espíritu, coraje o temperamento. Y finalmente, el diccionario de Swanson dice que ruach significa tanto espíritu, mente, corazón, o sea, dice él, la facultad psicológica que puede responder a Dios. Así que, mis hermanos, estamos hablando de una disposición interior, o como también lo vamos a encontrar en otros pasajes, de un asunto de autocontrol. La disciplina tiene que ver con autocontrol, o dicho de otra manera, en un lenguaje bíblico, de llegar a ser dueños de nosotros mismos. Escuche eso, dueños de nosotros mismos, y lo vamos a explicar más adelante. Porque resulta, mis hermanos, que la gente que es indisciplinada no es dueña de sí misma. Y lo vamos a explicar por qué. Ahora, mire, déjeme decir, entre tanto, que el mismo libro de Proverbios nos dice que controlarse a sí mismo es más valioso y obviamente más difícil también que controlar otras cosas que están fuera de nosotros. Por ejemplo, Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, se lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje más usual, menos rebuscado. Dice de la siguiente manera: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y simplemente aquí Salomón nos está hablando de la forma en que un hombre o una persona, una mujer, a veces se puede enojar de pronto y no tiene control de su temperamento.
En cambio, el que puede controlar su temperamento, dice, es mejor que un hombre fuerte. Y quien se puede enseñorear o controlar su espíritu, que ya dijimos que habla del temperamento, de la mente, de la disposición interna, pues es más fuerte que aquel que conquista una ciudad. De manera, mis hermanos, que ser disciplinado, por supuesto que cuesta trabajo, pero es algo que a la larga nos va a redituar grandes beneficios. Mire, en la vida diaria, podemos encontrar muchos ejemplos de la falta de disciplina. Y le voy a mencionar algunos que va a decir, bueno, sí, eso ya es muy conocido, pero dígame usted si no ha fallado en alguna de estas cosas. Voy a ser breve porque más adelante voy a mencionar más cosas. Pero, por ejemplo, mire, en los estudiantes, un rasgo de indisciplina es llegar tarde repetidamente a clases. Yo sé que a todos en algún momento se nos hace tarde alguna ocasión, pero cuando un joven comienza ya normalmente a hacer un hábito la impuntualidad, eso es indisciplina. Otra es no hacer tareas ni estudiar cuando tiene que hacerlo. Y créame que esto es más común en la actualidad entre muchos jóvenes. En la gente que ya trabaja, por ejemplo, no cumplir con los plazos establecidos para ciertas tareas que le han encomendado. Sí, hay gente que suele retrasarse, que está haciéndolo de último momento, y eso solamente refleja una indisciplina. O, por ejemplo, desobedecer instrucciones o ignorar políticas de la empresa. Algo muy clásico es no respetar los horarios de entrada y de salida. ¿Cuántas veces a la semana usted llega corriendo a su trabajo? Mire, yo trabajé muchos años en oficinas, muchos años, y esto es un asunto habitual, que da la hora de entrada y la gente va llegando 5, 10, 15 minutos hasta que los comienzan a regresar. Entonces, hay la necesidad de corregir esos malos hábitos, porque si no se queda usted sin trabajo. Otro asunto que tiene que ver con lo laboral es ausentarse sin ninguna justificación. Y siempre va a haber alguien en la oficina, en el taller, en el lugar de trabajo, que de repente falta y nadie sabe por qué faltó. Simplemente después se inventa algo, pero esto es solamente un rasgo de su indisciplina. En la vida personal, por ejemplo, saltarse constantemente hábitos saludables que son importantes, como por ejemplo, si usted tiene la necesidad de llevar una dieta a causa de su salud y no lo hace, es un rasgo de indisciplina. Ahora, yo sé, mis hermanos, que todos debemos llevar una dieta saludable, pero hay quienes por causa de algún mal en su salud, a veces males crónicos, es obligatorio llevar una dieta y no lo hacen. Y cuando ya está la persona en aprietos, cuando ya está corriendo al hospital, entonces lamenta haber sido indisciplinado con eso. Hay otros que no cumplen con asistir a sus citas médicas, tomar sus medicamentos. ¿Y sabe por qué le digo todo esto? Porque yo lo veo. Porque yo sé, mis hermanos, que la indisciplina abarca todos los niveles en todos los que estamos aquí. Otro asunto que tiene que ver con la vida personal es, por ejemplo, postergar responsabilidades importantes, como que pague usted sus facturas a tiempo, ya pagó la luz, ya pagó el teléfono, ya pagó los impuestos, lo hace dentro del tiempo establecido, o siempre está corriendo porque ya le cortaron el teléfono y entonces va ahí a pagar recargos y todo eso. Bueno, todo eso tiene que ver con la indisciplina. Ahora, mire, en la vida cristiana y como parte de la iglesia, y es algo que, de hecho, como miembros, los que son miembros de la iglesia o los que aspiran a hacerlo, pues tienen que tomar en cuenta que es su responsabilidad no llegar tarde a los cultos, no faltar por cualquier cosa. Ahora, mire, esto es algo muy interesante porque a raíz de la pandemia, y seguramente que ustedes lo tienen en mente, pues que comenzó a cerrar la puerta 3 minutos antes de la hora, tenían que llegar 15 minutos antes, pero mis hermanos, antes de ese tiempo, la verdad es que a veces estaba ya la predicación y todavía estaba llegando gente. Ahora no se hace así porque han entrado en un buen hábito. Y eso, mis hermanos, es algo digno de resaltar. Pero lo que no se ha logrado abatir es el asunto de la inasistencia.
¿sí? Y sabemos que hay un buen número de ustedes que un domingo no vienen, al siguiente sí, luego otro no, y así van porque les gusta ser indisciplinados, o más bien no les gusta tener una disciplina. Hay otro asunto que quiero mencionar aquí, por ejemplo, el no tener un tiempo determinado para la oración, para el estudio bíblico, para el culto familiar, que es algo que se ha estado impulsando. Y todo eso, mis hermanos, tiene que ver con tener hábitos bien marcados que nos hacen ser disciplinados. Ahora, mire, yo sé que estas cosas pueden parecer simplezas, pero realmente, mis hermanos, no lo son. Pues como hijos de Dios, cosas que son tan elementales no deberían ser fallas tan frecuentes en nosotros. Yo estoy mencionando cosas que pueden sonar simples, pero yo le pregunto, ¿usted es disciplinado en todo esto que acabamos de mencionar? Y solamente he escogido unas al azar. ¿Usted se considera ser disciplinado en todas estas cosas? Pero mire, no solamente es estas aparentemente pequeñas faltas de disciplina, sino que hay que considerar, mis hermanos, que todo lo que hacemos tiene consecuencias y a veces las consecuencias resultan ser más importantes de lo que pensamos, porque cuando descuidamos las cosas pequeñas vamos a tener repercusiones en nuestra salud, en nuestras fuentes de ingresos, es decir, en nuestros trabajos, en el avance en nuestra madurez espiritual. Y ya ni qué decir de nuestro testimonio con la gente que nos conoce, y esto es importante. Mire, porque algo que seguramente usted sabe y que lo ha escuchado muchas veces, es que la gente que no es creyente, pero saben que usted sí lo es, ellos van a criticar duramente cuando usted falla, siendo impuntual, cuando usted es faltista en el trabajo, cuando es mal estudiante, cuando no cumple con sus deberes y no paga a tiempo los impuestos, etcétera. Todo esto, por supuesto, la gente que lo rodea se va a dar cuenta. Incluso su misma familia, que tal vez no es creyente, lo va a comenzar a notar. Y mis hermanos, eso es mal testimonio, porque de un cristiano todos esperan que sea un hombre o una mujer disciplinados. Pero mire, volvamos a la Biblia, volvamos al Nuevo Testamento y vamos a ver ahora ya lo que el apóstol Pablo nos dice, porque él va a tocar este asunto de la disciplina en varios pasajes. Por ejemplo, allá en el pasaje de Tito, capítulo 1, verso 8, y yo se lo voy a leer, el apóstol Pablo hace una lista de características de lo que debería ser un creyente maduro. Cuando Pablo está hablando acerca de lo que él considera un creyente maduro, él va a dar una lista. Yo solamente le voy a leer una parte de ella que aparece en el verso 8. Y dice Pablo: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. ¿Se acuerda que dijimos que es disciplina, autocontrol y ser dueños de nosotros mismos? Ahora, quiero leerle este verso de la Nueva Traducción Viviente, y ahí el apóstol Pablo dice: al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Así que la disciplina, mis hermanos, es un rasgo en el creyente maduro, o es lo que se espera de un cristiano que está marchando en su crecimiento hacia la madurez. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de la siguiente manera. Dice: al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Ahora, la palabra griega que se usa aquí en este pasaje, mis hermanos, literalmente significa ser dueño de sí mismo, o que tiene poder sobre sí mismo. Esto, mis hermanos, es una característica que forma parte de la vida de un cristiano, sobre todo de uno que está avanzando en su camino a la madurez. Ahora, como ya lo ha dicho Pablo antes,
En esta porción está dando una lista de características que debían tener los cristianos que aspiraban en algún momento a ser guías de la iglesia del Señor. Así que si usted aspira a ser un cristiano maduro, aspira a ocupar a lo mejor un asunto de ser maestro, de ser pastor, de ser diácono, de ser predicador o lo que sea, al menos dentro de la iglesia un requisito es que usted sea alguien disciplinado. Pero mis hermanos, aun cuando usted no aspirara a nada de eso dentro de la iglesia, una característica de usted como un cristiano maduro es que sea disciplinado. Eso no es solamente para los que quieren ser líderes o ocupar algún cargo dentro de la iglesia, no, esto es para todos. Ahora, mire, este vocablo que aparece aquí en Tito y otros parecidos que también va a usar Pablo, son usados por el apóstol para hablar de la disciplina en la vida del cristiano. Y al hacerlo, él va a usar comparaciones para que sus lectores lo pudieran entender mejor. Él va a usar comparaciones con atletas y también con militares, como ya lo leímos al inicio de este sermón, allí en ese pasaje que se leyó un poco antes, donde Pablo habla acerca de ser buen soldado de Jesucristo. Y también vamos a ver cómo Pablo compara el ser disciplinado con un atleta, porque, mis hermanos, desde esos tiempos, desde los tiempos de Pablo, ya se asociaban estas profesiones o estas prácticas con la necesidad de disciplina para poder sobrevivir en el campo de batalla o para poder triunfar en las actividades deportivas. Mire, por ejemplo, allá en 1 Corintios 9, los versos 24 y 25, yo se lo voy a leer. El apóstol Pablo dice lo siguiente, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora, la frase que aparece en el verso 25, donde dice de todo se abstiene, todo aquel que lucha de todo se abstiene, traducida literalmente dice en todo se disciplina. Todo aquel que lucha en todo se disciplina. Mire, la disciplina de los atletas era algo que los corintios, a quienes está escribiendo Pablo aquí, conocían de primera mano, porque los Juegos Ístmicos, que era uno de los dos grandes eventos deportivos de la antigüedad, los otros eran los Juegos Olímpicos, pero los ístmicos se llevaban a cabo precisamente en la ciudad de Corinto. Así que los lectores de Pablo habían visto con sus propios ojos cómo era la preparación de los atletas para participar en esos juegos. Mire, se sabía, por ejemplo, que los atletas que participaban y que provenían de muchas partes del imperio, debían haber entrenado por un lapso de 10 meses de manera ardua. Y al final llegaban a la ciudad de Corinto para terminar su entrenamiento con prácticas diarias en el gimnasio y en los campos de atletismo, y esas prácticas eran supervisadas, de manera que se garantizara que los que iban a participar fueran en una condición óptima para dar un buen espectáculo de este asunto físico, atlético, que la gente gustaba de ver, de disfrutar ahí en los estadios. Ahora mire, todos los atletas participantes tenían una meta: ganar la competencia en la que estaban participando. Lucha, atletismo, etcétera, boxeo también había. Y ninguno de los que iba allí iba con la idea de perder. Y esto lo quiero recalcar, mis hermanos, porque Pablo está comparando esas competencias con la vida cristiana. Y los atletas del mundo, mis hermanos, iban a participar con la idea de ganar, no de perder. Ahora, yo espero que usted como cristiano no esté viviendo la vida cristiana con la idea de que va a perder. Usted tiene que estar viviendo la vida cristiana con la idea de que va a ganar. Ahora, estos hombres para eso se preparaban y entrenaban rigurosamente y se habían esforzado en llevar una dieta sana, un tiempo de descanso correcto, una disciplina deportiva que implicaba sacrificio en su manera de vivir.
Por ejemplo, ellos evitaban desvelarse, consumir alcohol, tener relaciones sexuales, etcétera, durante todo este tiempo de preparación, porque ellos querían llegar en las mejores condiciones a la competencia. Desde entonces ya era así. Ahora mire, yo en esto que estaba leyendo, estaba investigando, por ejemplo, los boxeadores, que México es un país que se caracteriza por tener buenos boxeadores, muchos campeones del mundo, y estaba yo viendo las áreas en las que se preparan. Mis hermanos, no varía mucho de esto. Sí, es gente que cuida su dieta, que cuida su manera de vivir, se abstienen de muchas cosas durante el tiempo que están entrenando, planean sus estrategias, se preparan mentalmente, tienen que llegar enfocados, y todo eso porque ellos van para ganar, no para perder, no van ahí para que les pongan una tunda, van precisamente para ganar. Bueno, más importante que eso, porque Pablo va a decirnos por qué es más importante que esto, la vida espiritual. Por supuesto, mis hermanos, que tú no puedes vivir la vida espiritual sin disciplina, a menos que quieras vivir una vida miserable siendo cristiano. Mira, Pablo usa este ejemplo deportivo para ilustrar la vida, la cual debe ser disciplinada por una razón. ¿Cuál es esa razón? Porque el atleta peleaba para ganar una corona que estaba hecha de ramas de olivo o laurel, y para eso invertía casi un año de su vida de vivir disciplinado y absteniéndose de muchas cosas. Mis hermanos, solamente por una rama de olivo o laurel. Obviamente eso le daba un reconocimiento, pero no era más que eso, algo perecedero. En tanto que nosotros nos esforzamos por recompensas que son eternas allá en los cielos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice Pablo, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, es decir, que se echa a perder, que pasa, se deshace, pero nosotros una incorruptible. Mis hermanos, la vida de los cristianos tiene que ser disciplinada, porque nosotros, al igual que los atletas, tenemos una meta, y la meta, mis hermanos, para nosotros es ganar esas coronas que nos va a dar el Señor un día en la eternidad. Esas recompensas o premios que tienen que ver con la capacidad que tendremos en la eternidad de glorificar a Dios por medio de lo que hayamos hecho en esta vida. Mire, yo no sé y no entiendo de manera completa, pero sí tenemos una idea de lo que significan las coronas que vamos a recibir. Tiene que ver con que cuando tú estés allá en la eternidad, de alguna manera todo lo que hiciste aquí para glorificar a Dios, seguirá glorificando a Dios allá en el cielo. ¿De qué maneras, mi hermano? Yo no lo sé, pero seguramente que haber vivido una vida disciplinada aquí en la tierra, glorificando a Dios, glorificará a Dios también en la eternidad. ¿Qué pasa con un cristiano que ha vivido su vida indisciplinada? Que no ha tenido frutos, que no ha evangelizado a nadie, que ha vivido una vida desordenada, que tal vez no reciba ninguna corona cuando esté allá en el cielo, pues va a ser alguien que va a pasar prácticamente desapercibido como una persona que glorifica a Dios en la eternidad, y eso sin duda que será vergonzoso. Pero mire, déjeme hablar de otra cosa. No solamente tenemos una meta, tenemos una competencia, pero no contra otros cristianos para ver quién gana la carrera o quién gana la pelea de box. Nuestra competencia, mis hermanos, en esta tierra no es contra otros cristianos, sino es contra obstáculos que son lanzados en nuestro camino por el mundo, por la carne y por el diablo. Por eso es importante que seamos disciplinados, porque miren, nosotros vamos a batallar en contra del pecado que vive en nuestra carne y que pone deseos incorrectos en nuestro corazón. Nuestra lucha y nuestra carrera está allí. Nosotros batallamos en contra del mundo que tiene todo un sistema que nos bombardea noche y día con su propaganda de cosas terrenales. Cómo ser más rico, cómo ser más atractivo, cómo tener más conocimiento o reconocimiento más bien de la gente, cómo disfrutar más de los placeres que están a nuestro alcance. ¿Por qué razones debes tú exigir tus derechos de 1000 cosas que se están inventando todos los días? ¿Cómo deberías vivir una sexualidad satisfactoria de manera libertina?
¿Por qué deberías rebelarte en contra de la autoridad? Establece toda esa serie de basura, mis hermanos, que estamos consumiendo de los medios. Son las batallas que tenemos que librar de manera disciplinada, porque el mundo va a intentar que tú te metas eso en la cabeza y seas parte de este sistema mundano. Pero no solamente luchamos contra la carne y contra el mundo, también luchamos contra un enemigo espiritual poderoso y astuto, que de manera incesante, todos los años, todos los meses, todos los días y cada minuto, está empeñado en hacernos caer y en desviarnos del camino correcto. Y déjame decirle que el diablo sí es disciplinado. Y él sí es incesante en su tarea y te acecha constantemente para que tú caigas. Y si tú no tienes una disciplina en tu vida, mis hermanos, vas a ser presa fácil de todas estas cosas. Contra eso es contra lo que tú corres y contra eso es contra lo que tú luchas. Ahora, para enfrentar esto, como ya lo he dicho, pues es necesaria la disciplina. Mucho más que los atletas de este mundo, que solamente, mis hermanos, toman esa disciplina por un tiempo para ganar algo temporal. Ahora, yo quiero que usted ponga atención en lo siguiente que voy a decir. Mire, nuestra disciplina como cristianos depende del control interior que tengas de ti mismo. Más que cosas externas a nosotros, la disciplina espiritual tiene que ver con el dominio que tengas de ti mismo. Ahora, mis hermanos, yo lamento decir que la gran mayoría de los cristianos del día de hoy van perdiendo la batalla. Se van quedando rezagados en la carrera, están distraídos con las cosas del mundo y de los deseos de la carne. Y quien se alegra mucho de que usted se encuentre tan distraído, pues es nuestro enemigo espiritual, el diablo, que como ya lo he dicho, él sí es un ser dedicado al trabajo que se ha propuesto. Mire, estaba yo leyendo algunos artículos acerca de la disciplina y cómo es que la viven o cómo es que la enfocan las generaciones actuales. Y realmente, créame, no me sorprende lo que encontré allí. Mire, las generaciones de los llamados millennials, ¿ha escuchado eso? Los millennials, que son prácticamente las personas que en la actualidad tienen entre 28 y 43 años. Y la generación de los centennials, o generación Z, que en la actualidad tienen entre 12 y 27 años, es decir, que estamos hablando de esa parte de la población que está todavía en su mayor fuerza, en sus mayores capacidades. Bueno, ellos tienen una gran dificultad para ser disciplinados. De hecho, estas generaciones son las generaciones más distraídas de la historia. Y esto, mis hermanos, tiene mucho que ver con la tecnología, con las redes sociales y con el entretenimiento digital, que generan una gran dificultad para concentrarse y para cumplir rutinas largas o exigentes de estudio o trabajo. Y eso, mis hermanos, lo estoy diciendo no solamente de la gente del mundo, estoy hablando en general, porque los cristianos viven también inmersos en esta situación de las redes sociales, de lo digital, de los dispositivos móviles, etcétera. Y por eso se encuentran constantemente distraídos. Mire, problemas como la procrastinación son comunes en parte por el exceso de estímulos y la gratificación instantánea. Tal vez usted se ha preguntado por qué procrastina. ¿Sabe qué es eso de procrastinar, verdad? Es decir, tiene usted algo que hacer, pero siempre lo deja hasta la última hora. Y entre tanto, ¿qué hace? Se entretiene con un montón de cosas, porque está rodeado de estímulos que lo distraen y su cerebro se acostumbró a tener gratificación instantánea. La gente de nuestro tiempo, mis hermanos, ha acostumbrado a su cerebro a estar recibiendo constantemente gratificación de manera inmediata, sin el menor esfuerzo. Mire, es por medio de los celulares, tabletas y computadoras que tú puedes en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ya abrir una página y ver tus películas o series favoritas. No necesitas ir al cine, ahí en tu casa, en tu sillón favorito, lo puedes hacer. También puedes escuchar la música que te gusta,
No es necesario que salgas a comprar un disco como antes, ni nada de eso, ni esperar a que pasen tu canción en la radio como se hacía hace muchos años. Ahora lo tienes al alcance de un tronido de dedos. Puedes también platicar con el círculo de amistades que tú has construido virtualmente, donde tú decides a quién borras o mantienes en tu lista de amigos o de contactos, ¿verdad? Si alguien te cae mal, simplemente lo borras y ya se acabó. Te deshiciste del problema, porque eso te da satisfacción. ¿Quieres hablar con alguien? Simplemente le mandas un mensaje y en unos segundos tienes la respuesta. Y ahora, mis hermanos, hasta puedes hablar de cualquier tema con una inteligencia virtual que suplantará a personas reales y con las cuales ahora puedes tener cualquier tipo de relación que tú quieras. ¿Sabías eso? ¿Sabías que hoy puedes hablar con la inteligencia artificial de lo que sea? Es más, le puedes poner un nombre. Puede ser tu novia, tu amigo, tu artista favorito, y la inteligencia artificial va a asumir esa personalidad y va a hablar contigo de lo que tú quieras. La mayoría de los jóvenes, sobre todo la generación centennial, lo está haciendo o lo ha hecho en alguna ocasión. Hace algún tiempo yo me metí a platicar con una inteligencia virtual cuando yo descubrí que esto era algo que estaba sucediendo, y efectivamente la inteligencia virtual te habla de cualquier cosa que tú quieras, y además si tú le pides que asuma la personalidad de algo o de alguien, lo hace. Tú le dices: yo quiero que seas una chica de tantos años y que me hables de esto, y lo va a hacer. De manera, mi hermano, que tienes todo a la mano para estar distraído. Y en este mundo virtual tú eres como un Dios en miniatura en tu pequeño mundo, donde tú decides lo que quieres obtener o lo que quieres evitar, y lo puedes hacer de manera instantánea. Ahora, este tipo de cosas son irresistibles para el cerebro humano caído, porque ¿a quién le ofreces tú ser como un Dios y te lo va a rechazar? Nadie. De hecho, cuando Satanás se lo ofreció a Adán y Eva y les dijo: ustedes pueden ser como Dios, ellos de inmediato aceptaron y cayeron en el pecado, aun cuando no habían experimentado nunca antes el pecado. Ahora imagínese de nosotros, pobres pecadores, que ya tenemos una inclinación natural a todo ese tipo de cosas. Las generaciones actuales, mis hermanos, se caracterizan no solamente por estar distraídas siempre, sino también por tener un rechazo casi inevitable a cualquier tipo de autoridad que no vaya acorde a sus intereses personales. Realmente, mis hermanos, estas generaciones de las que he mencionado, y que los más viejos no nos salvamos tampoco, porque nos hemos ido de alguna manera u otra metiendo también a esto, pero ellos nacieron ya dentro de esa era digital, y por eso estoy hablando y estoy enfocándolo más a ellos. Mire, estas generaciones son realmente generaciones egoístas que constantemente están buscando, como ya lo he dicho, su gratificación personal, y por otro lado, dejan a un lado lo que no sea para ellos placentero o que no puedan obtenerlo de inmediato. Por cosas como estas, la disciplina a mediano y largo plazo les resulta casi imposible de mantener, a menos que sea para cosas que realmente sea de su interés personal. Mire, el cerebro de la gente actual está sufriendo modificaciones, y esto ya es un hecho, está investigado, desde que comenzó a tener tanto impacto en las generaciones actuales el asunto de los dispositivos móviles, de lo virtual, de los medios digitales. Se comenzó a estudiar, mis hermanos, y se ha probado que el cerebro está sufriendo modificaciones a tal grado que ya no es el cerebro capaz de distinguir la verdad de la mentira, lo real de lo irreal y lo lógico de lo absurdo, porque estas generaciones están imbuidas, mis hermanos, en un mundo irreal, acostumbrados solamente a tener lo que les da placer. Hoy, si te da placer, tú puedes decir que eres un perro o que eres un árbol, y la demás gente te lo va a aplaudir y te va a dar su aprobación. Si tú quieres el día de hoy matar a tu hijo que llevas en el vientre porque no te conviene que nazca, porque tú eres egoísta y tienes que buscar tu propia satisfacción, bueno, lo puedes hacer. Lo importante eres tú, es tu derecho. Los demás no importan.
incluso si eso implica acabar con la vida de un ser humano. Si tú quieres ser hombre o mujer o cualquier otra cosa que se te ocurra, está bien. Lo que la ciencia diga ya no es importante. Lo importante es lo que tu cerebro enfermo te diga que quieres ser, y lo puedes ser. Porque así, eso te ha venido acostumbrando los medios digitales. Tú sé lo que quieras hacer. Y de manera que lo irreal para ti se vuelve real. Ahora, hermanos, el panorama actual, dado todo esto que he mencionado, y solamente es una parte de lo que se está viviendo, déjeme decir que es espantoso. Es evidente que el diablo, quien gobierna ese sistema de cosas, ha llevado su labor a toda marcha hacia la destrucción del ser humano y su transformación en un mundo de idiotas manipulables que van a aceptar cualquier cosa que se les lance por los medios digitales, ¿verdad? Porque ya está probado que todo lo que te dice por los medios digitales, la gente lo acepta sin más, tarde o temprano lo va a aceptar. De manera que el mundo ya está preparado para recibir al gran engañador. Ya está listo para recibir la gran apostasía de la que nos habla la Biblia. De hecho, ya lo está haciendo. Sin embargo, mis hermanos, y volviendo otra vez, la palabra de Dios sigue siendo pertinente y aún sigue siendo el remedio para todo tipo de perversión que nos rodea en estos tiempos. La disciplina es la forma de vida a la que nosotros somos llamados. Es la virtud que nos puede mantener libres de todas estas distracciones poderosas que nos rodean. Y es la palabra de Dios la que nos señala que debemos enfocarnos en esto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, en todo se disciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tenemos una meta. Así que yo de esta manera corro. La carrera es nuestra vida. No como a la aventura, dice Pablo. No como sin ningún propósito, tenemos una meta. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Es decir, nosotros no luchamos al ahí se va. Tenemos que hacerlo de manera efectiva. Y luego añade, y eso es lo más importante que yo quiero que tú escuches hoy, sino que golpeo mi cuerpo, es decir, lo disciplino. La palabra griega que se utiliza aquí es, o está relacionado con la disciplina, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mis hermanos, en este pasaje, Pablo habla metafóricamente de golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre, con lo cual quiere decirnos que nosotros debemos ser quien controla al cuerpo y no que nuestro cuerpo nos controla a nosotros. Y yo quiero que te lleves esto en tu cabeza el día de hoy. ¿A qué hora te vas a dormir, mi hermano? A ver, dime, ¿a qué hora te vas a dormir? ¿A la hora que debes irte a dormir para tener un tiempo de descanso adecuado? ¿O a la hora que tu cuerpo quiere? Porque no sabes controlarlo y andas siempre desvelado, viendo, no sé, series, platicando con quién sabe quién en la madrugada, por el teléfono celular, en la computadora, viendo pornografía. ¿Qué haces? ¿Por qué no te duermes a la hora? ¿Quién manda? ¿Tú o tu cerebro? ¿Llevas una dieta correcta para estar saludable? Y más si padeces una enfermedad que requiere esa dieta, o comes lo que a ti se te pega la gana, lo que a ti se te antoja, porque realmente no eres tú el que domina tu cuerpo es el que te domina a ti. ¿Cumples tus responsabilidades en la escuela o en el trabajo de manera excelente, como un hijo de Dios lo debe hacer? ¿O haces todo de carrera, mal hecho? E incluso a menudo ni siquiera lo haces, porque tu mente estuvo muy entretenida en toda esa basura digital que te gusta consumir. ¿Tienes relaciones correctas con tus padres, con tu cónyuge, con tus amigos, etcétera? ¿O solo vives en esa ilusión virtual y además pecaminosa, porque tu cuerpo es el que te manda y tú solamente te dejas llevar? Mis hermanos, estas preguntas, que solamente son 3, son para que pienses, porque hay mucho, mucho más. Es solo para hacerte pensar y cuestionarte quién manda en tu vida. ¿Tu cuerpo
o el Espíritu de Dios? ¿Eres dueño de ti mismo y te sometes al Espíritu de Dios? ¿O el que manda es tu cuerpo con sus deseos pecaminosos? Mire, para nosotros todas las cosas, desde las más simples, como tener tu casa limpia o tomarte tus medicamentos, son cosas espirituales. Aquí nosotros no podemos decir, es que esto no es espiritual. No, todo en tu vida tiene que ver con tu espiritualidad. Ser puntual, hablar correctamente y tender tu cama son cosas espirituales. Porque el Espíritu de Dios nos debe gobernar en todas las cosas que hacemos y todas las cosas que experimentamos en esta vida. Estudiar la Biblia, llevar a cabo tu culto familiar y orar diariamente es parte de esa vida de disciplina que debemos vivir. Pagar tus impuestos a tiempo, ser un buen estudiante y asistir al culto cada domingo no es opcional, es un deber para ti como hijo de Dios. La pregunta, mi hermano, es: ¿lo haces? ¿O es tu cuerpo y sus deseos egoístas quienes gobiernan tu vida? Y por eso es que no has madurado como debieras. Pablo dice que a tu cuerpo lo debes someter. Escucha eso. Pablo dice que a tu cuerpo lo debes someter. Y si es necesario, golpéalo. Ahora, yo espero que no estés entendiendo eso literalmente y llegándote vayas a dar unos latigazos. Esto, mis hermanos, quiere decir que debes dar golpes fulminantes a esos deseos que provienen de tu carne. No los obedezcas, recházalos enérgicamente. Y si te duele, que te duela. Es que yo quiero ver mi internet. No lo hagas. No le des a tu cuerpo lo que te pide. Somételo. Es un cuerpo pecador. Haz lo que sirva a quien realmente debe servir. Yo sé que tu cerebro te va a pedir a gritos que le des internet, que le des pornografía, que comas lo que se te antoje, que te la pases flojeando y procrastinando. Y te lo va a pedir con gritos de dolor, porque ya lo acostumbraste a recibir placer inmediato. Y escucha esto, es exactamente lo que pasa con el cerebro de un drogadicto. Que cuando le quitas la droga que le causa placer, realmente le duele, lo sufre, se enferma. Le da algo que se llama síndrome de abstinencia y eso es algo doloroso. Exactamente lo mismo te va a pasar cuando comiences a someter a tu cuerpo. Por eso Pablo habla de golpear al cuerpo, va a doler. Pero precisamente eso es dominio propio. Lo más importante que tú debes saber, y con esto voy a terminar, es que tú tienes al Espíritu Santo de Dios viviendo en ti. Él no solamente te va a dar el poder de someter a tu cuerpo, sino que también va a poner esos buenos deseos en ti. A esos sí los debes escuchar. Deja que sea el Espíritu Santo el que te impulse a una vida disciplinada. Pídele en oración que te ayude a terminar la carrera de la manera correcta. Sin el Espíritu de Dios es imposible. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos al Paracletos divino, que está en todo momento dispuesto a ayudarnos en la medida que vamos dando pasos prácticos en el camino de una vida disciplinada. Comienza, mi hermano, por lo más pequeño. Recuerda que cada acto que tú haces, cada acto de coraje que tú haces, al hacer cosas que debes hacer, en el momento que las debes hacer, es un camino hacia la vida disciplinada. Tiende tu cama hoy, arregla tu casa, haz tu estudio bíblico, no lo dejes para mañana. Tu cuerpo te va a pedir otras cosas, no se las des, somételo. Porque, mis hermanos, el mundo está descarriado, desenfrenado, va a la perdición. Tú no puedes vivir de esa manera. Mis hermanos, que el Señor los bendiga.